Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con el encuentro de hoy, vinculado a procesos de la industria alimenticia. Es una clase, es una única clase, un único encuentro en el que vamos a desarrollar estos conceptos, y la idea es no detenernos en un proceso vinculado a la industria alimenticia en sí mismo, sino hablar de la generalidad de la industria de los alimentos, de la gestión que muchas veces realizamos dentro de esa industria, con independencia, en líneas generales, del proceso técnico específico que le toque a cada uno de los rubros. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque en principio es un concepto, o esta unidad de estudio está en el marco de una carrera de ingenieros industriales, en donde los ingenieros industriales van a tener la posibilidad, dependiendo de las oportunidades laborales, de especializarse en el proceso que les toque gestionar. Por eso aquí no nos detenemos en un proceso específico de la industria de los alimentos, sino más bien vamos a hablar de la generalidad. Ese va a ser el foco. A partir de ahí, por supuesto, todas las preguntas que ustedes quieran hacer, en virtud de la experiencia profesional que tengan, en el caso de que la tengan, o en las dudas que genere lo que voy diciendo o lo que voy mostrando, no duden en manifestarla para que podamos compartirlas entre todos y bueno, intentar darle respuesta, ¿sí? Bien, vamos a dar inicio. La idea es plantear primero una situación macro, y que tiene que ver con que, en líneas generales, como todo proceso productivo, la industria de los alimentos no está exenta a la necesidad de eficientizar sus procesos, y por eso siempre vamos a hacer foco en aspectos que tienen que ver no solo con sostener una gestión de calidad de inocuidad de productos, sino también tratando de hacer un uso racional de los recursos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recursos muchas veces finitos, y por ende tenemos que trabajar como ingenieros en disminuir, evitar o mitigar aspectos vinculados a los costos indirectos muchas veces que deriva de la gestión, y los costos que tienen que ver con la improductividad o con las ineficiencias de los procesos productivos. Y por eso lo planteo de esta manera y arranco de esta manera, mostrándoles un poco lo que es el crecimiento poblacional, por lo menos la tendencia a nivel mundial en referencia al crecimiento poblacional, y cómo eso, de alguna manera, ¿sí? Hablando de a nivel mundial y hablando de lo que sucede en Argentina, está evidenciando de que, si bien en algún momento estadísticamente va a haber cierta estanqueidad en el crecimiento poblacional, vamos siempre en un sentido creciente, o tendemos siempre a un sentido creciente, y por ende se hace más importante el hecho de trabajar en el uso racional de los recursos, con la particularidad que tiene que estamos hablando de productos primarios, porque estamos hablando de la alimentación. Después vamos a ver seguramente dentro de la alimentación que no todo encajaría o encuadraría dentro de la alimentación primaria estrictamente dicha, pero en líneas generales la industria de los alimentos se considera una industria primaria, y por ende necesaria y elemental para no solo el crecimiento poblacional, sino también para su desarrollo eh, particular. Por eso un poco siempre mencionarlo en estos conceptos, para que sepamos un poco el foco hacia dónde vamos, el nivel de poblacional que tenemos, el crecimiento demográfico, y a partir de ahí que vamos a estar siempre hablando de procesos que tienen que ver necesariamente con el crecimiento y sostenimiento, desarrollo de la población a nivel mundial y por supuesto a nivel particular de la Argentina. Bien, un poco para que tengamos el panorama macro, se habla muchísimo del conjunto o de la aglomeración de los productos. En líneas generales, los productos alimenticios em, están concentrados, o gran parte de la porción de productos alimenticios están concentrados en grandes empresas. Eso no significa que sean las únicas, y tampoco significa que sean quizás las más importantes. Hay un desarrollo muy fuerte, sobre todo a nivel territorial y a nivel de descentralización de las industrias, de crecimiento de pymes, sobre todo de manufacturas primarias en nichos específicos y reducidos, que de alguna manera generan una economía económica social muy particular en algunas ciudades, en algunos centros turísticos, y de alguna manera le va dando forma a,
a un crecimiento, sí, quizás lento, pero que escapa de alguna manera a este concepto general de grandes empresas concentrando todos los productos. Hace poco también nuestra legislación argentina ha dado una derecha, de alguna manera, a los pequeños productores de alimentos, dándoles la posibilidad, en muchos casos, y dependiendo de la situación, a que puedan tramitar su certificado de producción primaria en sus casas o en determinados lugares específicos que quizá no son zona de erradicación industrial. Y esto tiene que ver no solo con darle la posibilidad y de potenciar el trabajo en determinados nichos específicos, sino también con la intención de regularizar esas situaciones y a partir de la regularización tener acceso al crédito, poder tener financiamiento, poder tener mejores controles, poder tener acceso a la capacitación, poder tener acceso a la asistencia técnica, y realmente eso ha dado un vuelco importante para formalizar una producción primaria que hasta no hace mucho tiempo solo se podía transitar o llevar adelante a partir de canales totalmente informales. Y esto tiene que ver con cómo se va desarrollando el concepto, ¿no? O cómo se va desarrollando la industria. Muchas veces nace a partir de emprendimientos determinados, otras veces nace a partir de satisfacer una necesidad de una familia, de un centro turístico, de una ciudad. Y bueno, la legislación se tiene que ir ayornando y amoldando a esas necesidades y dándole la posibilidad a esos lugares en los cuales les permite, a partir de satisfacer determinados requerimientos que quizás son mínimos para ese rubro, para esa producción, y a partir de ahí transformarse en una organización formal que elabora alimentos, ¿sí? Pero eso se discute mucho a nivel legislación y demás. No nos vamos a detener en eso porque nos vamos a marear bastante, pero la idea es que el crecimiento poblacional va generando diferentes nichos a satisfacer. Esa satisfacción se va generando a partir de, por un lado, empresas grandes, por otro lado, empresas medianas, por otro lado, empresas chicas y también los emprendimientos. Y hoy la legislación está tratando de ir amoldándose a esas necesidades y a esos cambios conductuales para poder formalizar todas esas producciones. Bien, ustedes ya a esta altura conocen o han escuchado varias veces hablar de los diferentes tipos de procesos, o ya incluso dentro de la misma asignatura han trabajado procesos específicos vinculados a diferentes rubros, mecanizado con y mecanizado sin, arrastre con viruta. O sea, todos esos procesos, al igual que los procesos de la industria de los alimentos, pueden clasificarse en tres grandes grupos. Y siempre cuando hablamos de que pueden clasificarse, estamos hablando de modelos, de idealizaciones en lo que refiere a los procesos. Por un lado tenemos los procesos lineales, los procesos intermitentes y por el otro lado por proyectos. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre cada uno de estos tipos o modelos de procesos industriales? Por un lado, la erogación o la inversión inicial que requiere cada uno de estos procesos. Si hablamos de un proceso lineal, hablamos de un proceso que tiene una secuencia definida, predeterminada y concreta de pasos, procesos y tecnologías que le va dando transformación y valor agregado a medida que el proceso avanza de una manera masiva, de una manera totalmente lineal, sin interferencias, sin depósitos intermedios y con un inicio y con un fin determinado en un lapso de tiempo. Si hablamos de procesos intermitentes, hablamos de un proceso que tiene cierta inversión inicial y requerimiento de maquinaria y de tecnología, y hasta un determinado momento va a tener una concepción o un comportamiento lo suficientemente lineal, pero que si al final del proceso, es decir, hacia el final o hacia la consecución del producto final, va a tener una diversificación dentro de determinados cánones, pero va a tener una diversificación particular. Es decir, se podría comportar hasta un determinado lugar de una manera bastante similar a un proceso lineal, pero hacia el final se va a diversificar para intentar satisfacer diferentes requerimientos sobre una misma base original, ¿sí? Y ese es el proceso intermitente. Y cuando hablamos de un proceso por proyectos,
hablamos de un proceso que no requiere gran inversión desde el inicio, sino más bien un trabajo customizado, unidad tras unidad, ¿sí? O producto tras producto, en virtud de los requerimientos que tiene un determinado cliente, ¿sí? Bajo esa concepción de 3 modelos particulares de proceso, la industria de los alimentos, en líneas generales, ¿sí?, concentra la mayoría de sus procesos entre un modelo de tipo lineal y un modelo de tipo intermitente. Son pocos los casos en los cuales se podría trabajar con un proceso por proyectos, y ahí quizá tenemos que pensar en esos microemprendimientos o el emprendedorismo que muchas veces yo les mencionaba al principio y que quizás hoy está un tanto más regulado. Entonces, parándonos sobre estos 3 modelos, nosotros podemos de alguna manera adelantar de que, independientemente de la especificidad del proceso productivo vinculado a la industria de los alimentos, en líneas generales o es un proceso de tipo lineal o es un proceso de tipo intermitente. Y vamos a poder siempre, o en la mayoría de los casos al menos, encuadrarlos en esa tipificación. Y está bueno que lo tengamos presente porque normalmente ustedes van a poder visualizar en los procesos vinculados a la industria de los alimentos, cuando les toque transitar por una planta, ¿sí?, van a ver que hablamos de una inversión muy elevada en tecnología, en secuencia de pasos, en grandes volúmenes de producción, en un probable control estadístico de proceso, porque el volumen no permite hacer un seguimiento de la calidad producto tras producto, sino que hay que pensar en un control estadístico de proceso, hay que pensar en aspectos vinculados a la toma de riesgo en virtud de esa contaminación, de ese control estadístico de proceso, ¿sí? Aumento la frecuencia, disminuyo el riesgo, disminuyo la frecuencia, aumento el riesgo, ¿sí? Entonces, todas esas variables se van a dar porque normalmente vamos a estar hablando de grandes volúmenes, por lo tanto vamos a estar siempre o parándonos en un lineal o en un intermitente. Y probablemente no salgamos de ahí, independientemente del proceso. Bien, sentando de alguna manera las bases de que los procesos de la industria de alimentos encuadran en uno de esos esos procesos, vamos a hablar un poco de una generalidad también que está bueno que ustedes tengan presente. Y antes de avanzar, me permito preguntarles si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en una industria de alimentos. No importa en qué sector, sino en una industria de alimentos per se. Sí, yo trabajé en General Cereals. Extrusión de cereales para desayuno. ¿Alguien más? Exactamente. Juan, hoy soy tu estudiante, así que yo también. A ver, Daniel, ¿dónde trabajaste? Yo trabajé 10 años en Arcor, en la planta de Bagli y Salto, proceso de Galletitas, elaboración de galletas, ¿sí? Trabajé en Molino Chacabuco, ¿sí? Y ahora en harina de Molino trigo, Cores. Sí, y Molino Cores. harina Sí. de trigo, derivados, En lo bien, que es galleta, hacíamos todo lo que es, todo el surtido, Traviata, Saladix, alfajor toffee. bien. eh, Muy interesante. Bien, estamos hablando de 2 rubros específicamente, o en líneas generales, ¿no? Estamos hablando de Bagle, estamos hablando de Molino Chacabuco, de Molinos Cores Sí, y de General Cereal, ¿sí? En líneas generales, todos productos derivados de los cereales, ¿sí? De las sí. oleaginosas, ¿ah? Que es una de quizás, una de las materias primas más conocidas o con mayor fuerza a nivel país por una cuestión territorial y de siembra, de agricultura, ¿no? Em, pero tenemos incluso con ciertas características de oferta estacional, ¿no? No tenemos trigo en todo el año, sino tenemos en determinados momentos del año y eso va generando ciertas problemáticas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la oferta estacional e incluso ya que tenemos el caso de Daniel que trabajó y que trabaja en la industria molinera, vamos a hablar un poquito de cómo se regula, ¿no?, ese almacenamiento de cereales, ¿no? Porque de repente no vamos a tener cosecha de trigo durante todo el año, sino en determinadas épocas del año, y la pregunta es, ¿por qué tenemos harina de trigo durante todo el año, no? Entonces hay una cuestión de quiebre entre la estacionalidad y la sistemática provisión de harina de trigo como producto primario a las góndolas y consecuentemente a los clientes.
Incluso, si traemos el caso de General Cereal, también estamos hablando de productos de cereales para desayuno por extrusión, muchos de esos cereales se consumen per se o como salen de la línea directamente como producto final, y otro tanto, si no menos, productos se consumen o son materia prima para la generación de otros productos, ¿no? En su Sí, momento estuvo... semi-elaborados. Exacto, en su momento estuvo muy marcada la estacionalidad de la industria de cereales para desayuno. Hoy se podría decir que hay cierta uniformidad a lo largo del año, sin embargo, hay determinados momentos del año en los cuales, por ejemplo, las barritas de cereal tienen su participación muy fuerte en el consumo, caso del verano, ¿no? Entonces, esos consumos o esos picos de consumo van haciendo de que, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, quizás desde antes, ya la modificación de la producción de industrias como esa migre a materias primas vinculadas al semielaborado para generar barritas de cereal y quizá no tanto para el consumo directamente de góndola. Entonces, esas modificaciones, esa estacionalidad de los productos va generando diferentes situaciones y va modificando la gestión de las industrias, porque tenemos que lograr satisfacer no solo la demanda, sino en algunos casos la uniformidad de provisión a lo largo del año. Bien, lo que ustedes están viendo ahí es el plato nutricional, ¿sí? Hace muchos años, y quizás cuando ustedes eran chicos, y cuando yo era chico más todavía, se hablaba de pirámide nutricional, ¿no? Hoy se habla de plato nutricional y de alguna manera representado de esta manera, en donde en líneas generales, si nosotros lo vemos desde el punto de vista nutricional, lo lógico sería, con esto no los estoy forzando algo en particular, sino simplemente se los muestro, después cada uno hace lo que quiere, pero en líneas generales deberíamos tener la mitad de nuestro plato, y así se tiene que ver, y así, por eso un poco la gráfica, y así está representada, deberían ser productos sin manufactura adicional, es decir, productos naturales, directamente de huerta, directamente de cosecha. Deberíamos tener el resto de la porción más importante vinculado a lo que tiene que ver con derivados de, vamos a poner el puntero, derivados de oleaginosas, ¿no? Con más o con menos manufactura. No me voy a detener en aspectos nutricionales y a poner en duda qué conviene, qué no conviene, pero en líneas generales así está pensado nutricionalmente el reparto de nuestro plato cotidiano. Obviamente hay una porción importante de lácteos y derivados de lácteos, carnes y huevos, aceites, semillas, frutas secas y cuestiones de grasa, ¿no? Y obviamente la mención a mayor actividad física, al menor consumo de cloruro de sodio, ¿sí? De sal como cloruro de sodio, porque obviamente se puede compensar el problema acá tiene que ver con el cloruro de sodio, no con otro tipo de sales en principio, así que podemos compensar tranquilamente la incorporación de electrolitos a partir de otras sales. Obviamente no es lo mismo desde el punto de vista de condimento y demás, pero hay posibilidades. Y todo esto alrededor del consumo de agua elevado, ¿no? La famosa frase de al menos 2 litros y medio de agua por día. Este es de alguna manera el comportamiento que cada uno de nosotros debería tener. Fíjense que en líneas generales los casos que vimos recién de alimentación o de empresas que mencionábamos, el caso de Arcor para su planta de baile que está en Salto, que básicamente son galletitas, Molino Chacabuco, Molino Cores y General Cereal, apuntan básicamente a esta, ¿sí? Parte del plato nutricional, ¿sí? No es lo único, pero quizás es lo masivo, ¿no? Quizás justamente este plato va a contramano de la cotidianeidad del consumo nuestro, que no va por este lado, ¿sí? Como comportamiento. Pero bueno, eso es para otra discusión, para otro momento. Bien, los alimentos siempre tienen demanda creciente y esto tiene que ver obviamente con que es una necesidad primaria y con que nosotros demográficamente somos cada vez mayor cantidad, por lo tanto la demanda siempre es creciente. Son productos de primera necesidad. Tengo a alguien con el audio encendido, pero no logro verlo. ¿Quién es? Bueno, tengo una interferencia, no sé si la escuchan ustedes también. Productos de primera necesidad. Nosotros, a ver, dentro de la industria de los alimentos tenemos productos de consumo primario, sí, que son necesarios para la vida, para la permanencia y demás. Tenemos un mercado muy diversificado. Hoy
los usuarios, es decir, nosotros como demandantes de productos de alimentación, tenemos necesidades que han hecho y que generan de alguna manera cambios en la forma en la cual esos alimentos, tanto naturales como procesados, se ponen a disposición de los consumidores en las góndolas. ¿A qué voy con esto? Nosotros, no sé, vamos poco a poco migrando a una tendencia quizá de productos que nos resuelvan quizá mejor la vida en relación a más rápidos, más fáciles de cocinar, con menos tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, no sé, hoy se trabaja mucho, todos en la casa en líneas generales salen a trabajar, entonces el tiempo con que se dispone para muchas veces eh, poder preparar la alimentación cotidiana de cada grupo familiar hace de que quizá busquemos situaciones que nos resuelvan mejor ese poco tiempo o esa poca disponibilidad para enfocarnos en la forma en que preparamos nuestros alimentos. Eso ha hecho de que hoy haya un montón y un portfolio muy elevado de productos prácticamente cocinados o prácticamente listos que requieren poca intervención para ser finalmente consumidos. Esa diversificación tiene que ver con el valor agregado que muchas veces nosotros como consumidores le ponemos al alimento. Es decir, no solo estamos buscando un alimento, sino que el alimento a su vez nos genere un agregado de valor que no necesariamente tiene que ser quizás la fortificación o lo que tenga desde el punto de vista de matriz alimentaria, sino la necesidad de resolver algún conflicto o algún problema cotidiano. Y por el otro lado, los aspectos negativos tienen que ver con la oferta estacional, ¿sí? Hablábamos hace un rato de las oleaginosas y de esta cuestión de la estanqueidad muchas veces en el tiempo de oferta-demanda de determinados cereales. También hay cuestiones, obviamente, de clima y de economías regionales. Si nos vamos hacia el norte o si nos vamos hacia el sur o si nos corremos em, hacia el oeste en nuestro territorio, vamos viendo diferentes suelos, diferentes territorios, diferentes climas, diferentes situaciones que hacen de que muchas veces la producción primaria de esas determinadas zonas se concentren en un determinado periodo de tiempo, en una ventana de tiempo que muchas veces es muy corta. Sin embargo, hoy es relativamente sencillo conseguir cualquier producto en cualquier momento del año. La pregunta es, ¿cómo se logra eso? Bueno, hay diferentes métodos que hacen a la conservación de esos alimentos, muchas veces primarios, a lo largo del tiempo, ¿sí? Podemos hablar de atmósfera modificada, podemos hablar de atmósfera controlada, podemos hablar de silos anaeróbicos, podemos hablar de un montón de situaciones que hacen que podamos sostener en el tiempo productos primarios sin grandes modificaciones en aspectos sensoriales o de calidad del alimento a lo largo del tiempo, ¿sí? Seguramente los molinos en los que trabajaba Daniel seguramente tienen diferentes métodos de conservación, es decir, silos específicos para almacenar la mercadería y hacer un uso racional en el tiempo de lo que vamos consumiendo. E incluso seguramente hay diferentes productos que se utilizan para poder conservarlos, ¿no? Lo mismo sucede con los silos que ustedes ven en los campos para conservar los alimentos de los animales, y así hay diferentes métodos de conservación, ¿sí? Hay muchos, algunos son muy básicos y que incluso nosotros mismos en nuestras casas podemos usar, y otros que requieren de una tecnología mayor. Pero en líneas generales, hoy tenemos una conservación a lo largo del tiempo muy particular y no tenemos problemas para poder abastecernos, ¿sí? Y la escasez de recursos tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? Que de alguna manera son recursos finitos, son recursos específicos, por eso es importante tratar de, cuando lo metemos como materia prima a los procesos productivos, bueno, tratar de hacer ese uso racional de la mejor manera posible, y para eso vamos a trabajar con eficiencia, eficacia, rentabilidad, rendimiento, con todos conceptos que ustedes ya tienen de alguna manera ayornados a esta altura de la carrera, aprovechamiento, ¿sí? Obviamente rentabilidad, utilidad, digo, vamos a trabajar con un montón de indicadores y de conceptos que hacen que estemos continuamente pensando y evaluando el cómo mejorar nuestros procesos para que con esos menos recursos que tenemos cada vez más, hagamos
¿sí? Mejores productos, ¿sí? Mayor cantidad y mayor calidad, las dos cosas. Ese es un poco el panorama introductorio vinculado a la industria de los alimentos. ¿Qué es lo que de alguna manera nosotros vamos a ver en este encuentro? Vamos a ver el concepto GXP. Quizás ustedes han escuchado muchas veces hablar de GMP. Bueno, es parte de esto, o es un apéndice de lo que se denomina hoy como GXP. Vamos a hablar de algunos aspectos vinculados a la calidad, algunos aspectos vinculados al marketing y algunos aspectos vinculados a la vida útil. Si pensamos en calidad, ustedes van a tener asignaturas específicas de calidad hacia el final de la carrera, si es que alguno no ha podido avanzar y ya los ha tenido. No sé si alguno ha pasado por calidad o por alguna de las calidades que tienen. Sí, yo calidad 1. Bien, Lautaro, entonces te toca definir calidad. Perdón, estoy en colectivo, por eso me cuesta. Pero es adecuación a ciertos, a los requerimientos del cliente. Bien, ¿alguien se anima a refutar o a complementar la concepción de calidad de Lautaro? Bien, yo me voy a sumar un poco a lo que dijo Lautaro, ya que nadie te salió, son buenos compañeros, Lautaro, nadie te salió a cuestionar la definición, lo cual habla bien del grupo. Pero en líneas generales, hablamos de calidad como la satisfacción o el cumplimiento de un producto. Si querés, yo no te lo planteo en términos de cliente, Lautaro, sino te lo planteo en términos más generales. Y te digo que la calidad es el cumplimiento o el encuadre o la aceptación de un producto en base a un estándar definido. Y ese estándar definido puede ser, obviamente, definido por un cliente, es decir, por un cliente, por un tercero, o puede ser un estándar interno, definido por la propia compañía o por el propio proveedor, que sale a ofrecer ese estándar de calidad y no necesariamente adopta la calidad del cliente final, ¿se entiende? Pero en líneas generales hablamos claramente de un producto, de un servicio que cumple determinados requerimientos que ya están previamente definidos y validados, que tienen que ver con una definición interna o una definición externa, o una negociación entre esas dos partes que intentan hacer esa transacción. Bien, si hablamos de calidad vinculada a los alimentos, ¿sí? Hablamos obviamente de aspectos que normalmente tienen que ver o tienen un componente sensorial, es decir, color, olor, sabor, crunch, ¿sí? Flavor y un montón de otros parámetros que podemos hablar desde el punto de vista de sensorial, que hacen muchas veces a la palatabilidad de los alimentos. Y por supuesto un costo-beneficio, porque mejoramos o podemos modificar el estándar de calidad en los alimentos siempre y cuando el alimento no se termine transformando en un producto de difícil adquisición. Por ejemplo, yo les hablo en líneas generales, la industria de los alimentos utiliza un montón de aditivantes, conservantes, acidulantes, lo que sea, ¿sí? Muchos de esos productos son de origen artificial y están totalmente reconocidos y validados por la legislación, es decir, no estamos hablando de cuestiones que van fuera de la ley, pero también hay un conjunto de colorantes, un conjunto de conservantes, un conjunto de acidulantes que tienen que ver o que provienen de productos totalmente naturales. La diferencia sustantiva muchas veces en el uso de uno por sobre el otro tiene que ver muchas veces con el costo, ¿no? Es decir, podemos ir por la idea de utilizar colorantes naturales, pero el proceso de extracción de colorantes naturales, el proceso de encapsulación de colorantes naturales para que no se deterioren o se rompan definitivamente en el proceso de termococción muchas veces de los alimentos, es mucho más costoso que ir por el lado de un colorante artificial. Entonces, muchas veces el estándar de calidad está definido sobre un colorante artificial y muchas veces el estándar de calidad puede llegar a estar definido en un estándar, en un color natural. La diferencia seguramente entre uno y otro tiene que ver con el costo con que se puede ofrecer ese producto. Ahora, ¿uno es sustituto del otro?
Son diferentes opciones y seguramente habrá clientes o habrá un nicho específico para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces la posibilidad es abrir el juego, generar diferentes estándares de calidad, salir a ofrecer los diferentes productos y obviamente se posicionarán en diferentes lugares. Pero estándar o hablamos de calidad cuando hablamos de un producto o de un servicio que satisface determinados requerimientos que están previamente definidos y acordados. ¿Por quién? Por las partes interesadas. Lo puedo definir yo internamente y te lo ofrezco como un paquete cerrado, o me puedo juntar con vos, cliente interesado, y podemos acordar la forma en la cual definimos ese estándar, entendiendo y atendiendo a las particularidades de mi proceso. Yo, conociendo mi proceso, por supuesto, tengo que poder aceptar y negociar el estándar de calidad que entiendo puedo llegar a cumplir con mi proceso tal cual está definido, ¿sí? Esa es un poco la idea de calidad en la industria de los alimentos, ¿no? A veces se utiliza bastante trillada la frase de este es un producto de mayor calidad. Y asumimos que el mayor calidad tiene que ver con mayor precio o mayor calidad porque uno proviene de la marca Daniel Echeverría, iba a decir una marca, pero como estamos grabando, una marca Daniel Echeverría y el otro con la marca Juan Pérez, ¿sí? Asumimos marcas como sinónimo de calidad, ¿sí? Pero la calidad es justamente el cumplimiento de un estándar, de una definición, de una especificación técnica, de unos parámetros definidos, ¿sí? En todo caso, la marca será una cuestión de confiabilidad, de trayectoria, de relevancia, de posicionamiento en el mercado, de sentirme más seguro por ser conocido, ¿sí? Respecto de una marca que probablemente no viene de una gran empresa, ¿sí? Bien, antes de avanzar en la especificidad de alguna manera de todo lo que tiene que ver con la calidad o con cómo llegamos a ese estándar de calidad, ¿sí? En la industria de los alimentos, vamos a hablar un poquito de un aspecto ahí que está como diluido en esta presentación y que tiene que ver con marketing. Y esto es básicamente con que poco a poco, y esto que yo les hablaba hace un ratito de la diversificación de los alimentos, hace de que de alguna manera el alimento o muchos alimentos que son considerados alimentos básicos o de producción primaria, hoy se van transformando o reorientando en su forma de cocción, en su forma de preparación, en su forma de presentación, porque necesitan resolvernos a nosotros como clientes algunas necesidades que no tienen que ver con el consumo per se del alimento, sino con cómo lo consumimos, ¿no? Y ahí aparece esta cuestión de necesidad secundaria, ¿no? Esto es, necesito que venga la fruta cortada y pelada en una bandejita. ¿Por qué? Porque yo quiero abrir la bandejita, no quiero ni pelarla ni limpiarla. ¿Sí? La quiero consumir directamente así como está, ¿no? Es decir, y así con un montón de otros ejemplos. Por supuesto que esa estrategia o esas formas de comercializar y de presentar los productos y demás va contrabando muchas veces de otros aspectos que están como muy resonantes a la fecha y que tienen que ver con la sustentabilidad y demás, pero bueno, lo vamos a discutir en algún otro momento, no ahora, ¿sí? Y la otra tiene que ver con la vida útil, ¿no? De los alimentos. Seguramente, y ahora lo vamos a ver cuando lleguemos al aspecto de trazabilidad, pero ustedes saben muy bien que los productos tienen una identificación unívoca, todos los productos que consumimos derivados de la industria de los alimentos, y conjunto a un montón de información vinculada al rótulo nutricional, que por este tiempo, espero hayan escuchado, está en un auge muy complejo, porque se ha aprobado no hace mucho tiempo la ley nueva de rotulado nutricional, que va a modificar sustancialmente la información que se va a volcar en los rótulos, básicamente con los famosos hexágonos, perdón, negros, ¿sí? Que van a identificar el exceso de grasas y demás. Yo trabajo en la industria del packaging, así que estamos como muy movidos por esa situación. O sea, nos genera un problema importante. Pero bueno, la vida útil en esa información, en ese rotulado nutricional, dicen la vida útil, ¿no? El cuánto tiempo es, pues, el tiempo en el cual la empresa, el productor, el proveedor de ese material, asegura que, habiendo guardado ese producto tal como se especifican en las condiciones de
humedad, ambiente, luz o lo que fuere, podemos nosotros tenerlo dentro de nuestra alacena y consumirlo finalmente, ¿sí? Esa es la famosa vida útil. Dependiendo del producto, dependiendo de la matriz del alimento, dependiendo del tipo de envase que se coloque y dependiendo de las formas en que ese envase se almacena, será el vencimiento o la vida útil provista por el proveedor para poder consumirlo, ¿sí? Podemos hablar de una vida útil de 7 días, a una vida útil de 2 años, a una vida útil de 5 años, dependiendo de un montón de factores, ¿sí? ¿Cómo se analiza la vida útil de los alimentos? Básicamente 2 métodos. Y creo que la otra vez, cuando yo me acerqué a la clase y se estaba realizando de alguna manera la exposición de los candados, recuerdo, de cómo se hacían los candados y las diferentes alternativas y demás, salió a la luz la discusión de vida útil por una situación X, ¿no? Disculpen, pero estoy escuchando gritos y no sé de dónde son. La vida útil en la industria de los alimentos tiene como dos carriles paralelos, ¿no? Que tiene que ver con la dinámica muchas veces de los productos. Nosotros cuando escribimos un alimento, es decir, cuando hacemos la gestión para obtener el RNPA, Registro Nacional de Productos de Alimentos, ¿sí? Nosotros tenemos que presentar cierta información que le dé robustez a esa solicitud. No solo tenemos que presentar los alimentos, la caracterización de los alimentos, la composición nutricional, la matriz, el aspecto nutricional, o sea, un montón de factores, entre ellos la vida útil, lo que nosotros entendemos y esperamos que ese producto se conserve en condiciones de inocuidad, ¿sí? Y después vamos a hablar de lo que es inocuidad. Muchas veces esa presentación que se realiza ante los organismos de control, ¿sí? Tarda un montón en expedirse, ¿sí? Entonces, normalmente, es decir, en expedirse, ¿qué significa? Yo presento la documentación y los argumentos necesarios para pedir la generación de ese registro y, por ende, espero a que el organismo de control se expida. Ese se expida, si muchas veces tarda 6, 8, 1 año y medio, 2 años, dependiendo del caso. Entonces, tenemos que presentar cierta información y vamos a presentar una vida útil tentativa. Una vida útil tentativa derivada ¿de qué? De un análisis acelerado de vida útil. Aquí hablamos de análisis acelerado, un poco lo que hablábamos el otro día en la clase. Yo, por un lado, si espero que el alimento tenga al menos 2 años, 2 años y medio, porque en base a la composición, la matriz, la humedad y demás, yo espero que tenga 2 años, voy a poner 2 años a ese alimento en una condición de almacenamiento normal y voy a ir monitoreándolo cada X cantidad de tiempo para ver cuál es el grado de deterioro o no que va teniendo ese alimento. Entonces lo analizo al mes, a 2 meses, 3 meses o cada 2 meses o lo que haya definido, ¿sí? En mi protocolo de seguimiento de vida útil. Y le voy a dar continuidad en el tiempo, ¿sí? Pero como yo no puedo esperar 2 años para poder presentar la documentación para la aprobación de los productos, porque si yo espero 2 años para la vida útil, después tengo 2 años para que se expida, llega un momento que estoy 4 o 5 años dando vuelta alrededor de un producto que lo tengo como idea, pero no lo puedo materializar porque no lo puedo comercializar, ¿sí? Entonces voy por otro carril paralelo que se llama vida útil acelerada. Entonces expongo el mismo alimento, en la misma matriz, obviamente, la misma composición, a condiciones extremas de conservación o de no conservación, ¿sí? Y entonces asumo, bajo parámetros y ensayos que obviamente están cruzados y validados uno con el otro, y esto tiene que ver muchas veces con la experiencia y con la historia que tenemos en la revisión de los productos, asumo que 6 meses en condiciones aceleradas de este producto equivalen, en líneas generales, a 2 años en condiciones normales de ese mismo producto, ¿sí? Y voy validando una cosa con la otra, ahí te dejo, Ignacio, la palabra, y voy validando de alguna manera un ensayo con otro ensayo para obtener de manera adelantada y tentativa si estoy o no estoy cerca de poder definir esos 2 años de vida útil, ¿sí? Por supuesto, después se termina todo validando con el ensayo normal.
Lo que me hace el ensayo acelerado es tratar de ratificarme o de adelantarme la ratificación o la rectificación de esa idea que yo tengo respecto de la vida útil, ¿sí? Y de esa manera voy tratando de acelerar el proceso, que de por sí es lento. Por eso tratamos de buscarle siempre la alternativa y acelerar estos procesos. Sí, Ignacio, adelante. No, era un tema que yo había visto ahí en General Serial, que lo que pasaba muchas veces con el tema de cuándo se coloca la fecha de caducidad del producto, es que a veces pasaba con ciertos productos que no es que pierde inocuidad del producto, sino que pierde sus propiedades organolépticas, o sea, ya el producto iba a tener un sabor, un olor o algo en particular que iba a quedar mal, por así decirlo, para el cliente y por eso se estimaba esa fecha de caducidad, no porque el producto podría llegar a dañar al usuario, por así decirlo. Bien, ahí ¿se entiende la intervención de Ignacio? Yo mencioné recién que muchas veces la vida útil se coloca con la intención de no ir a contramano de la inocuidad del alimento, ¿sí? Todavía no definimos inocuidad, pero básicamente se los adelanto y tiene que ver con la imposibilidad, ¿no? La inocuidad de que ese alimento genere algún efecto adverso en la salud del consumidor, ¿no? Si es un producto inocuo, es un producto que no afecta a la salud. Si es un producto que no es inocuo, es un producto que atenta o afecta a la salud del consumidor, ¿sí? Y esa afección puede tener diferentes matices, ¿sí? Desde algo relativamente simple, una manifestación clínica muy básica, a la muerte si hablamos de un caso extremo, ¿no? Pero lo que dice Ignacio tiene que ver con que la definición que se trabaja en general serial tiene que ver no necesariamente con la inocuidad, sino con la calidad, con ese estándar definido de la alimentación. Respecto de la vida útil, ¿no? Por supuesto que la vida útil lo que busca de manera primaria es evitar que ese producto, ¿sí?, genere un aspecto adverso en la salud del consumidor. En el mientras tanto pueden sucederse cambios que saquen a ese alimento del estándar, que lo saquen del rango que yo he definido como calidad de mi producto, ¿sí? Color, sabor, ¿sí? Rancidez, si hablamos de cereales para desayuno, podemos hablar, muchos cereales tienen una composición o un derivado de harina de salvado, ¿sí? Con un alto contenido de fibra y consecuentemente muchas veces humedad. Entonces hablamos de rancidez, que no solo se manifiesta en el olor, sino también en el sabor, ¿sí? Que no lo hacen rico, ¿sí? Pero no por eso lo hacen no inocuo, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que tener cuidado es que siempre lo que nosotros tenemos que primariamente buscar en la determinación de la calidad y consecuentemente vida útil de los alimentos es que ese producto sea siempre inocuo. En el mientras tanto, por un montón de razones puede salirse del estándar. Y eso seguramente va a generar también un reclamo de los clientes, porque están comprando un producto que no satisface de alguna manera el requerimiento que nosotros estamos definiendo como válido. ¿Sí? ¿Se entiende un poco, Ignacio? Sí, tal cual, exactamente. Entonces siempre tengamos el norte en la industria de los alimentos como la inocuidad. Después la calidad, por supuesto, es un concepto bastante particular, ¿no? Que se lo utiliza bastante coloquial al término, pero no deja de ser el cumplimiento de determinados acuerdos, estándares, definidos, especificaciones, parámetros, atributos, ¿sí? Conceptos. Em, por ejemplo, a ver, para traerlo en el ejemplo coloquial, ¿no? Podemos decir que determinada bebida cola es de alta calidad y podemos decir que hay bebidas cola dando vuelta que no tienen calidad, ¿no? Y coloquialmente hablamos de esa manera. En realidad la forma correcta de hablar es que hay determinadas bebidas cola que tienen un estándar que satisface mi paladar y hay determinadas bebidas cola que tienen un estándar de calidad que no me resulta familiar, que no me gusta, que no me llega, que no quiero, ¿no?
Esa es la forma correcta de hablar, porque en definitiva, y seguramente, cada uno de esos procesos tiene definido especificaciones técnicas de ese producto. Y seguramente, o por lo menos esperaría yo como consumidor, que al final del proceso productivo, esa mercadería sea validada y enviada a la comercialización habiendo cumplido determinados estándares de calidad, que quizá no son los que yo quiero como consumidor, quizá no son los que yo acepto, pero son los que están definidos y a partir de su cumplimiento salen a la comercialización. ¿Sí? Es un poco la idea de cómo utilizamos muchas veces el concepto de calidad. Bien, antes de hablar de estos aspectos y demás, un poco lo que yo quería comentarles también es que se me trabó la compu, aguardando un segundo. Bueno, y un poco lo que veníamos hablando, ¿no? de vida útil. Y acá tenemos que hablar de varias cosas, ¿no? Cuando hablamos de vida útil, y yo les hablaba recién del ensayo acelerado y del ensayo normal, y vamos a tratar de acelerar porque si no, no vamos a llegar. También tiene que ver con las pruebas de estabilidad, ¿no? De en qué envase primario yo lo voy a colocar, de qué envase secundario y o envase terciario, cómo lo voy a paletizar, cómo lo voy a distribuir, por dónde lo voy a llevar, cuál es el flujo normal del proceso, utilizo un centro de distribución, voy a canal directo, digo, todas esas diferentes situaciones hacen al estrés del producto alimenticio y por ende ponen en riesgo o no, porque eso lo tendré que evaluar, la inocuidad del alimento. Por eso yo tengo que no solo pensar en el tipo de envoltorio primario que le voy a colocar a los fines del tipo de barrera que yo quiero poner, barrera a la luz, barrera a la humedad, ¿sí? Barrera mecánica, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Sino también tengo que pensar cuántas unidades voy a poner por caja, cuántas cajas voy a poner por pallet, cómo va a ser ese pallet, cómo lo voy a sunchar, cómo lo voy a estrichar y por cuántos centros de distribución o cuántos kilómetros va a tener que hacer o qué tipos de caminos va a tener que transitar, el famoso packing test, ¿sí? Para poder definir yo cuál es la mejor situación, conjunto de situaciones vinculadas al embalaje y consecuentemente a la vida útil, yo voy a tener que definir a la hora de sacar un producto a la calle. ¿Bien? Vamos a acelerar un poco porque es como que me pongo a hablar y me olvido del tiempo, pero vamos a hablar un poco de la gestión integral vinculada en la industria de los alimentos. Todo esto tenía que ver con un adelanto, ¿sí? Y siempre vamos a hablar en líneas generales en la industria de la alimentación del concepto GXP, ¿sí? No sé si seguramente Ignacio, que ha trabajado en General Cereals, seguramente tiene más que entendido el concepto de GMP, ¿sí? El concepto de buenas prácticas de manufactura, pero hablamos en líneas generales de GXP porque entendemos a la X como diferentes acepciones o diferentes formas de mencionar un área, ¿sí? De la industria de los alimentos. Nosotros hablamos de buenas prácticas. ¿Buenas prácticas de qué? Buenas prácticas documentales, y ahí entra en juego de manera relevante las especificaciones técnicas, los manuales de procedimiento, los instructivos a partir de los cuales yo valido un ensayo, la frecuencia con que está definida un control estadístico de proceso de un parámetro crítico en un determinado equipo o en una determinada zona del proceso productivo. Buenas prácticas de documentación, es decir, que la documentación esté correctamente definida, en tiempo y forma disponible y conocida y entendida por todas las personas que tienen que intervenir en el proceso de control de la industria de los alimentos. Por eso hablamos de gestión, buenas prácticas de documentación, ¿sí? Podemos hablar de la X como documentation. Ahora, podemos hablar también de la L, ¿sí? De laboratorio. De nuevo, no solo es importante definir qué voy a controlar, cuándo lo voy a controlar y dónde lo voy a controlar, sino con qué método lo voy a controlar. Entonces es importante tener definidos los métodos de laboratorio a partir de los cuales yo voy a analizar los atributos críticos de cada alimento en base al control estadístico que yo quiera realizar. ¿Sobre qué lo voy a comparar?
sobre la documentación que tengo que tener escrito. Entonces hablamos de buenas prácticas de documentación, buenas prácticas de laboratorio, ¿sí? Y hablamos de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Buenas prácticas de manufactura tienen que ver seguramente con todos aquellos requisitos que hacen a la manipulación y a la circulación de las personas en el proceso productivo vinculadas directamente con la alimentación o que pueden llegar a tener acceso directo al alimento en cualquiera de sus etapas. Es decir, desde el abastecimiento y la recepción de la materia prima, en el depósito de materias primas, hasta la expedición de ese alimento en ese pallet que hemos definido para ese tipo de alimento. En toda esa cadena de agregado de valor aparece y entra en juego y se transforma en algo muy relevante en la industria de los alimentos, las buenas prácticas de manufactura. Y ahí podemos hablar de un montón de ejemplos que son como muy básicos, ¿sí?, a cuestiones que son más específicas. Pero hablamos de protección de cabellera para evitar que el cabello se incorpore a los alimentos, el no uso de alhajas, aros, anillos en cualquier parte del cuerpo, eh, obviamente anillos en el dedo, cadenitas, ¿sí? Celulares, que es una batalla bastante difícil de generar hoy día por esta cuestión casi de nosotros no poder independizarnos del celular. El uso de indumentaria completa, es decir, que tape en líneas generales el cuerpo en la mayor cantidad de área posible, esto es, indumentaria larga tanto en brazos como en pie. Bueno, en el caso de la barba, muchas veces una protección también que en la industria de los alimentos viene desde mucho antes de la pandemia y que tiene que ver con proteger el alimento en realidad de la posibilidad de que algo se desprenda y vaya hacia ellos. Cuestiones vinculadas al lavado y la higiene de las manos, ¿sí? Obviamente hoy uno naturaliza la higiene de las manos y la sanitización de las manos, pero es un concepto que en la industria de los alimentos siempre estuvo presente y siempre se mantuvo y tiene que ver con la frecuencia elevada de higiene de manos, y no solo la frecuencia, sino también el procedimiento. Están definidas en la industria de los alimentos el cómo nos tenemos que lavar las manos. El cómo es el proceso, el ABC de cómo nos tenemos que lavar las manos. No comer en el puesto de trabajo, generar esclusas para intercambio de ropa o higiene de manos o colocación de indumentaria adicional para entrar a determinadas zonas o salir de determinadas zonas, y así podríamos seguir hablando de aspectos vinculados a las buenas prácticas de manufactura. Y no menor, también hablamos de buenas prácticas de seguridad alimentaria, ¿sí? de safety. Y esto tiene que ver con inocuidad propiamente dicha, ¿no? Con asegurarnos en determinadas partes del proceso que no existe aspectos vinculados a contaminación cruzada y a la incorporación indebida o no controlada o fuera de gestión de determinados elementos extraños. Por eso en la industria de los alimentos tenemos un control de vidrios, por eso en la industria de los alimentos tenemos un control de madera, por eso en la industria de los alimentos tenemos un control de elementos ferrosos o de hierro o de elementos derivados del hierro, ¿sí? Todos esos controles que existen en la industria de los alimentos tienen que ver con evitar la contaminación cruzada y de alguna manera, o de alguna manera no, en el fondo evitar que esos productos indeseados y de elevado riesgo terminen formando parte del producto que vamos a validar y que vamos estadísticamente, en la mayoría de los casos, a aceptar para su comercialización, ¿sí? Y eso tiene que ver con inocuidad. Bien, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a hablar de gestión integral en la industria de los alimentos y hablamos de gestión integral en líneas generales cuando decimos que es muy difícil pensar en un área y no en la otra, ¿sí? En la industria de los alimentos es todo totalmente transversal, ¿sí? A ver si pasa tengo como bloqueada la máquina, disculpen. Ahí estamos.
justamente amparados en esto de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Muchas veces lo que vemos, a ver, lo que sucede en la mayoría de los procesos, y la industria de los alimentos no es ajena a esa concepción, tiene que ver con que hay un proceso troncal, madre, la columna vertebral de la industria, de la planta, ¿no? Y hay un montón de procesos periféricos, muchas veces de servicios vinculados a la producción. Independientemente de dónde estemos nosotros parados en ese proceso productivo, sea en el aspecto troncal o en el aspecto periférico, vamos a tener que tener siempre en clara la concepción GXP, GMP o BPM, buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Esto es, si ustedes están trabajando en el área de mantenimiento, cada vez que ingresen y egresen de la nave productiva de alimentación van a tener que pasar por los filtros sanitarios. Y dentro de la industria, dentro de la nave productiva van a tener que cumplir determinados estándares para poder realizar su trabajo. Y ese trabajo, dependiendo de las características que tengan, implicará o no un cese del proceso productivo, implicará o no el lavado completo de una línea, implicará o no poder realizarlo en horario normal o tener que hacerlo un fin de semana cuando el proceso productivo no está trabajando. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que entender que aquella reparación correctiva, predictiva o preventiva pone en riesgo de alguna manera la inocuidad del alimento que se está generando en ese proceso productivo. Por lo tanto, muchas veces la generación de un mantenimiento en la industria de los alimentos requiere de una planificación muy compleja. ¿Por qué? Porque se mete y atenta, en el buen sentido, contra la planificación de la producción. ¿Bien? De igual manera, ¿sí? Tenemos que pensar en, por ejemplo, el abastecimiento de agua, si hablamos de industrias particulares en las cuales el agua sea la principal materia prima, ¿sí? ¿En qué se les ocurre que el agua puede ser una materia prima fundamental a la hora de pensar en el producto final? ¿A nadie se le ocurre algo? Yo hago, En la tengo, Serenísima, en CCU. en la Serenísima y en la Nicesu tengo visitas, por eso estoy haciendo así. Pero, y ahí y en ese caso, ¿cómo es la materia? ¿Por qué es relevante la materia prima? Porque es parte del producto, ¿no? Estamos hablando de cerveza, ¿sí? Claro, sí, es parte del producto, En claro. donde más del 90% es agua, ¿sí? Pero el agua, a veces es una obviedad, ¿no? Pensar en que la cerveza, o que en la industria de la cerveza el agua es importante. Yo les voy a decir que el agua es importante en toda la industria de la alimentación, porque en realidad nosotros es el agua el medio por excelencia a partir de la cual realizamos la sanitización de nuestros procesos. Está claro que en la cerveza es un componente principal del producto, pero en el resto de los productos o en el resto de los procesos, ¿sí? El agua es el medio por excelencia a partir de la cual realizamos los diferentes métodos de sanitización, acompañado muchas veces de detergentes o productos que con ciertas características físico-químicas que nos facilitan la limpieza, pero siempre es el agua el medio por el cual nosotros trabajamos y hacemos la limpieza. Por eso es importante que el agua en toda la industria de la alimentación esté no solo regulada en torno a de dónde me abastezco, sino que tienen que haber determinados controles físico-químicos. Hoy está legislado que cada 6 meses nosotros tenemos que hacer un análisis microbiológico del agua, es decir, 2 al año, y por una vez por año tenemos que hacer el control físico-químico, es decir, tenemos que determinar aspectos vinculados básicamente a minerales o metales pesados, ¿sí? Esa regulación que existe a nivel macro de la industria de los alimentos, ¿sí? Tiene que ver con que el agua es el elemento siempre presente en la industria y la tenemos que cuidar porque todo lo que el agua pueda transferir al proceso productivo no deja de ser un condicionante a la hora de definir o no la inocuidad del alimento, ¿sí? Obviamente que la cerveza es un componente básico, pero en el resto de la industria es a partir de la cual nosotros generamos la sanitización, ¿bien? Vamos a hablar también de manejo integral de plagas, que quizás se lo nombra coloquialmente como control de plagas, ¿no? Vamos a hablar en un ratito de eso y vamos a tratar de ver algunos aspectos particulares.
la recepción del producto o la recepción de las materias primas o el despacho de las materias primas también es un gran condicionante, es decir, no solo el espacio físico, y yo siempre digo que si tuviésemos que hablar de la idealidad de los procesos, tendríamos que decir que todas las materias primas en la industria de los alimentos se tienen que recibir en un camión correctamente tapados, sin poros o posibilidades de intercambio con el exterior, sobre palets normalizados, perfectamente estivados, estrichados, cuidado de polvo y elementos extraños, en un camión que tenga la habilitación correspondiente para transportar sustancias alimenticias, que pueda llegar y maniobrar en un alero perfectamente cerrado, techado y sin circulación de aire, que la descarga se pueda realizar no a la intemperie, sino a cuidado, en una zona de clavamientos de portones para evitar la circulación hacia adentro de lo que pueda suceder, con lo que pueda traer como contaminante, que se pueda descargar una vez que se haya analizado y validado la materia prima por parte de calidad, que venga con la documentación correcta, y podría seguir dándoles ejemplos de todo lo que debería traer la materia prima y todo lo que deberíamos cuidar a la hora de poder bajar la materia prima en nuestra planta. Idealidad. La realidad es que en la práctica muchas veces tenemos que tomar decisiones de compromiso y aceptar determinados riesgos para facilitar el flujo de la operación, ¿sí? ¿Qué aceptamos, qué no aceptamos? Dependerá de cada definición interna. Y dependerá, por supuesto, del tipo de materia prima. Y dependerá, por supuesto, del riesgo que querramos asumir a partir de recibir determinadas cosas, quizá no cumpliendo todos esos requerimientos, ¿sí? Podría hablarle un montón de ejemplos, pero nos vamos a meter en procesos particulares, pero sepan que, como en todos los procesos, siempre hay decisiones de compromiso y siempre hay decisiones que involucran un riesgo, ¿sí? Que debemos tomar. Lo importante es conocerlo, después si queremos tomarlo o no, es otra situación. Bien, y así podemos hablar de la gestión integral, de los procesos y demás. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, todo bien, Juan. Bien, vamos a seguir y vamos a hablar un poco de las especificaciones técnicas que estábamos hablando recién, o por lo menos las nombramos, ¿no? Esto de que hablábamos de una gestión adecuada de documentación o de buenas prácticas de documentación, lo lógico es que, a ver, que el proceso productivo vaya generando productos que obviamente vamos a tener que analizar, y lo importante es siempre que analicemos bajo determinados métodos que estén validados y aceptados y reconocidos por la industria, sino también que cada uno de esos parámetros que nosotros vamos a generar, ¿sí? A los fines de resultado, ¿sí? Lo veamos de esta manera. Y ahí Ignacio le va a resultar conocido este documento que yo estoy mostrando, porque justamente es un caso particular de General Serial, ¿sí? Y que tiene que ver con una especificación técnica vinculada a un producto particular que ellos realizan. Esa especificación técnica lo que va definiendo es el tipo de producto que yo quiero, o cómo lo voy a nombrar, ¿no? El nombre, como muchas veces lo conocemos internamente, la denominación legal, ¿no? Por ejemplo, el nombre de fantasía de procesos industriales es procesos para ustedes, y el nombre, la denominación legal es procesos industriales, ¿no? Yo vengo de alimentos, así que en alimentos hacemos muchas más acepciones. Hablamos de termo, de FQ, de, no sé, de un montón de acepciones a las asignaturas. No las nombramos como tal, sino que las referenciamos de una manera más abreviada. En términos de proceso productivo hacemos exactamente lo mismo en las industrias. A las máquinas las llamamos de manera abreviada, a los procesos los llamamos de manera abreviada. Es como que salimos siempre de la denominación legal por una cuestión de facilidad. Vamos a describir básicamente las generalidades del proceso productivo y las características que nosotros vamos a querer relevar, ¿sí? Características físico-químicas, características microbiológicas, características de parámetros críticos, frecuencia y tipo de ensayo que vamos a realizar, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero a todos los procesos productivos o a todos los productos que yo voy a controlar en la industria de los alimentos, ¿les voy a hacer un ensayo microbiológico y un ensayo físico-químico? La respuesta es no, obviamente no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trabajamos con control estadístico de procesos. ¿Por qué trabajamos con control estadístico de procesos?
porque son grandes volúmenes de producción. Entonces el trabajo está en definir qué variables son críticas a los fines de cumplir con el estándar de calidad que yo he definido internamente o para con el cliente, ¿sí? Defino sus atributos, defino la frecuencia, defino el método de control, defino quién lo va a controlar, la pertinencia o las competencias necesarias que esa persona tiene que tener para poder hacer ese ensayo y lo capacito y le brindo la posibilidad de tomar una decisión de pasa, no pasa o separo para revisión posterior en virtud de poder comparar esos resultados con una especificación técnica que tiene que estar definida, clarificada y disponible, como por ejemplo el caso que les estoy mostrando, ¿sí? Ahora, ¿cuándo voy a hacer ensayos microbiológicos? ¿Cuándo voy a hacer ensayos físico-químicos? Voy a también determinar hacer un ensayo cada, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, cada renovación de expediente. No sé, cada empresa lo va manejando de una manera distinta, ¿sí? Muchas empresas lo que hacen es anclar estos ensayos específicos a la renovación de las certificaciones. Como para las certificaciones yo tengo que presentar ensayos concretos vinculados a físico-químicos y microbiológicos, muchas empresas dicen, bueno, entonces no lo voy a hacer antes, lo voy a hacer solo cuando tenga que renovar los registros. Y otras empresas más proactivas y quizá con mayor cintura desde el punto de vista de reacción, dicen, bueno, yo no voy a esperar a renovar los certificados, me voy a asegurar que mi proceso está relativamente bajo control, haciendo un ensayo de estas características, que muchas veces es en un laboratorio externo, en un laboratorio tercerizado, especializado en ese tipo de controles, cada 4 meses, cada 6 meses, cada 10 meses. ¿Sí? Bien, esta es la final de la especificación técnica como ejemplo que yo les estoy mostrando, algo que está hacia el final y hoy es como muy reconocido, ¿sí? Tiene que ver con los alérgenos y esto es una característica muy particular de la industria de los alimentos y con el avance que se ha hecho no solo en detección, sino en detección temprana muchas veces de las alergias alimentarias. Nosotros tenemos definida un sinfín de componentes alérgenos en la industria de los alimentos. En realidad nuestro Código Alimentario Argentino establece 8 tipos de alérgenos distintos. Una de las no enfermedades, sino de las alergias alimentarias, porque no son enfermedades, de las alergias alimentarias más conocidas es la celiaquía, que es la alergia vinculada al gluten, derivado de trigo, avena, cebada y centeno. Por eso hablamos de TAC, ¿sí? Con doble C hacia el final. Eso es una alergia alimentaria, una de las alergias quizás más conocidas, ¿no? Coloquialmente conocidas. Podemos hablar de, no sé, alergias vinculadas a la lactosa, de aquellas personas que tienen alguna deficiencia en una enzima que se llama beta-galactosidasa. Podemos hablar de algunas alergias específicas vinculadas a algunas proteínas derivadas de moluscos. Por eso no pueden consumir mariscos, ¿no? Y así podríamos hablar de diferentes alergias alimentarias. Hoy está muy regulado el aspecto vinculado a las alergias alimentarias. Hoy, para que ustedes se den una idea, las empresas que elaboran productos sin TAC no pueden elaborar otro producto que contenga en algún momento trigo, avena, cebada y centena. Es decir, son empresas que se han dedicado exclusivamente para esa elaboración. Es decir, una empresa, por ejemplo, nosotros recién mencionábamos la industria de galletitas que está en Salto, ¿sí? Esa empresa no elabora productos sin TAC, no los puede elaborar porque su proceso productivo no lo permite, porque la legislación no permite la convivencia dentro de una misma nave productiva de 2 procesos diferentes. Sin embargo, la marca sí tiene productos sin TAC, pero se elaboran en otras naves productivas o incluso en fasones, ¿sí? Hablamos mucho de fasones vinculados a la industria de los alimentos. Sí, Ignacio. Sí, yo lo que noté, por ejemplo, con el tema de que mi novia es alérgica al maní, es que hay muchos productos que no tienen maní, pero te aclaran en el envase que puede contener maní. Yo eso lo entendí en General Cereals, porque allá lo que pasa es que
hay una línea que está libre de alérgenos, pero es una línea que está completamente separada de las demás. No se puede hacer un cruce ni de una escoba de una línea a la otra, por este mismo motivo. Sí, en la línea de las granolas. Claro, a veces aclara Exactamente. que dice que puede contener trazas. Debe ser lo mismo, ¿no? Exacto, cuando la empresa, a ver, nosotros sobre la base de los 8 alérgenos que tenemos definido en el Código Alimentario Argentino, que es leche, maní, mariscos, obviamente TAC, y no recuerdo todos los 8, discúlpenme, pero son 8, eso estoy seguro. Nosotros tenemos dos caminos. O podemos asegurar, por ejemplo, hay productos, por ejemplo, hablemos de los diferentes cereales para desayuno, ¿no? Que estamos con ese ejemplo, vamos a seguir por ese ejemplo. Hay productos que no tienen en su composición leche, ¿sí? Sin embargo, se hacen en líneas en las cuales la leche quizás es componente de otro producto que se hizo en algún otro momento. Y si bien existen instancias de limpieza y de preparación de máquina para que se inicie un producto que no contiene leche, pueden haber quedado, es decir, porque existe la posibilidad de, y no existe manera de asegurarse de que se retiró la totalidad de la leche, entonces ese componente no tiene leche, pero como se hace en una línea en la cual se elaboró un producto que tenía en realidad leche como un componente, ¿sí? Se pone puede contener trazas de. Lo mismo sucede con el maní, ¿sí? Es decir, al no ser líneas exclusivas para elaborar ese producto que no contiene leche o que no contiene maní, ¿sí? Y al convivir con esa matriz alimentaria distinta, por más que existan procesos de sanitización previa, ¿sí? La legislación obliga a que nosotros le informemos al consumidor de que puede llegar a contener trazas. Es decir, no es un componente de la matriz alimentaria, pero la estoy elaborando en un lugar, en una zona, en un proceso, en una línea productiva en el cual ha pasado en algún momento un producto que tiene un componente alérgeno. Entonces yo te informo, ¿sí? Por eso aparece muchas veces el puede contener trazas de leche, puede contener trazas de maní, puede contener trazas de, ¿no? Por eso aparece la mención, ¿sí? No es un componente de la matriz del alimento, ¿sí? Pero existe el riesgo de que pueda llegar a tener algún nivel de traza. ¿Por qué se informa? ¿O por qué es necesario informarlo? Porque dentro de las alergias alimentarias hay diferentes grados de sensibilidad. Si alguno de ustedes convive o tiene, por ejemplo, un celíaco en la familia, me va a poder entender y que hay personas que son altamente reactivas al gluten y hay otras personas que son poco reactivas al gluten. Es decir, son alérgicos los dos, pero las manifestaciones clínicas que tienen, es decir, a partir de consumir gluten, son totalmente distintas. Podemos ir desde el grado de la descomposición prácticamente inmediata de la persona y la manifestación clínica estomacal y lo que sea, desde el punto de vista de celiaquía, a una ni siquiera manifestación clínica, por lo menos evidente, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, a mi hijo más grande que estamos detrás de un proceso de alergia y demás, y nunca tuvo una manifestación clínica y aparentemente vamos por el lado de alguna alergia alimentaria. ¿Cómo se detecta? Se detectó por una situación muy extraña, muy perdida por ahí, no tan evidente, ¿sí? Entonces hay diferentes grados de sensibilidad a los fines de hablar de alergia alimenticia, ¿sí? Pero lo importante es que la legislación nos obliga a que nosotros identifiquemos a los alimentos de esa manera cuando no tenemos posibilidades de hacerlo en una línea exclusiva, ¿sí? Es decir, no son parte de la matriz, pero no tienen una línea exclusiva. Entonces ponemos puede contener trazas de. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Bien, vamos a seguir. Siempre digo que le voy a meter pata, pero siempre estamos parados acá. Vamos a seguir, a ver. Bien, hablamos de trazabilidad, hablamos de recall. Y ahí entiendo que todos ustedes ya saben a esta altura qué es trazabilidad, ¿sí? A ver, que alguno me lo defina, así yo puedo tomar un poquito de agua. Puede que sea así en palabras sencillas, el seguimiento de la historia de
No sé, puede ser materia prima, producto. Exacto, es la manera en la cual nosotros vamos a poder realizar justamente ese seguimiento, esa construcción de todo lo que le ha pasado a ese alimento, de todo lo que le ha pasado a esa unidad comercializable en la industria de los alimentos, ¿sí? Hablamos de trazabilidad, hablamos de rastreabilidad. La trazabilidad es como nuestro DNI, es unívoco, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un DNI distinto, que le da identidad a cada uno de nosotros, ¿sí? Nos podemos parecer en un montón de cosas, pero en el fondo somos distintos. Eso es trazabilidad. Nosotros con trazabilidad nos vamos a poder reconstruir la historia y lo que le ha pasado a ese alimento, desde la góndola o desde el consumidor final hasta el proveedor de nuestras materias primas, ¿sí? Y para eso es necesario que nosotros lo identifiquemos unívocamente al alimento. Y ahí aparece la idea del lote, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han reclamado alguna vez por un problema en el alimento, que vino fallado, que vino adulterado, que lo sintieron rancio, que está diluido, que está vencido, que está, no sé, que está podrido. O sea, diferentes cosas por las cuales seguramente ustedes realizaron un reclamo, y una de las primeras cosas que le pregunta a la persona que los atiende del otro lado, o ahora por redes sociales, lo pueden hacer por WhatsApp, Instagram, hay un montón de plataformas que no necesariamente involucran un llamado, ¿sí? Una de las primeras cosas que le van a preguntar es, dígame por favor el número de lote. Porque es a partir de ahí, y obviamente lo que ustedes le describan como problemática, que la empresa empieza a realizar un estudio pormenorizado de la vida que ha tenido ese producto dentro del proceso productivo y consecuentemente en la cadena de abastecimiento en su conjunto. ¿Bien? Entonces le vamos a pedir el número de lote. Hay diferentes formas de identificar el alimento. Nuestra legislación argentina no define la forma en la que la tenemos que identificar. Nosotros podemos tomar una decisión. Nosotros como empresa podemos decir cómo queremos identificar nuestro producto. El único requisito legal que hay es que tenemos que tener definida la forma en la que le vamos a escribir el número de lote. Después, si el lote es numérico, alfanumérico, con caracteres o con números romanos, es indistinto. Lo que sí tiene que estar claro es cómo lo vamos a definir, ¿no? Entonces hay diferentes esquemas, ahí le pongo diferentes, no sé, que tienen una fecha, una letra, un número, de diferentes maneras, ¿no? de identificar. No importa la forma, lo importante es que esté definida previamente y que cada producto que estamos sacando a la calle lo tenga, ¿sí? Y hay también diferentes identificaciones que acompañan al número de lote en nuestros productos que tienen que ver con código de barra, con código QR, con etiquetas de radiofrecuencia. A ver, son diferentes maneras en las cuales nosotros vamos a identificar nuestro producto, siempre con la misma intención, con poder construir o reconstruir la cadena de abastecimiento de ese producto alimenticio, ¿sí? Desde el momento en el que llega al cliente final hasta los proveedores que me aportaron cada una de las materias primas que hicieron o que le dieron identidad en mi proceso productivo a ese producto final. ¿Bien? Y recall o recupero, ¿sí? Es un proceso, diría, cotidiano en la industria de los alimentos, o por lo menos con un ejercicio cotidiano en la industria de los alimentos. Cuando tenemos que hacer un recall en la industria de los alimentos es porque tenemos un problema serio, un problema que requiere mucha atención. Recall es la necesidad, la situación en la cual nosotros, como parte de un equipo de trabajo en la industria de los alimentos, tenemos que salir a buscar a la calle, a la góndola, al cliente final, un producto X que hemos detectado que tiene un error que puede atentar contra la salud de una persona. Hay diferentes estadios y podemos hablar de clase 1, clase 2, clase 3, de diferentes tipos de recall, según nuestra legislación argentina, no viene al caso. Pero en todos los casos, lo importante es que yo tenga, obviamente, un número de lote, obviamente la posibilidad de hacer la trazabilidad para poder yo saber dónde está ese producto e ir a buscarlo, ¿sí? Muchas veces el recall
puede ser producto de un montón a ver, puede tener múltiples entradas el recall. Obviamente el recall puede ser disparado por un reclamo de un consumidor, que es similar al reclamo que hace otro consumidor, que es similar al que hace otro consumidor, y de repente nos dimos cuenta de que hay una serie de consumidores que nos están reclamando por el mismo producto y por la misma característica. Nos enciende todas las alarmas, tenemos que mirar nuestras contramuestras, es decir, el producto que nosotros guardamos internamente para poder hacer ensayos en caso de que ese producto sea un producto pasible de un error o de un problema, ¿no? Y salimos a buscarlo, es decir, el cliente nos alerta, nosotros validamos esa alerta y salimos a buscar. La otra es que un organismo de control, por ejemplo, la ANMAT, tome nuestro producto de la góndola, lo analice, lo evalúe, detecte una inconsistencia, esto es una falsificación, una adulteración o lo que fuere, y nos dispara una alarma, una sanción interna y un recall por default, ¿sí? Y así podríamos seguir con cuestiones. Podemos darnos cuenta nosotros, es decir, no nos reclama ningún cliente, no nos reclama la ANMAT, sin embargo nosotros nos damos cuenta de que el producto tiene un error, ¿sí? Salimos a buscarlo por motu propio, ¿sí? También hay diferentes situaciones a partir de las cuales hacemos el recall. ¿Cuál es el ejercicio normal? Nosotros, a ver, en la industria de los alimentos siempre lo que se prima en líneas generales es que tengamos bajo radar si estamos o no estamos en condiciones de hacer un recall efectivo. ¿Qué significa esto? Si tenemos dadas las condiciones en nuestro proceso de gestión, ¿para qué? Si tuviésemos que hacer un recall, es decir, un recupero al traer un producto a la planta nuevamente, ¿sí? Tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos definido internamente muchas veces? Bueno, cada 4 meses, cada 6 meses, cada 3 meses, hagamos un ejercicio de recall. Entonces le pedimos a un área cualquiera desinteresada del proceso de recall que nos defina qué es lo que tenemos que salir a buscar. Vamos a identificar un número de lote y vamos a hacer todo el ejercicio. Vamos a ver a quién se lo vendimos, dónde lo posicionamos, cuánto nos queda en el mercado, en qué transporte se fue, cuándo lo despachamos, cuándo lo elaboramos en la máquina 1, cuándo en la máquina 2, cuándo en la máquina 3, con qué materia prima se hizo, de dónde provinieron esas materias primas, qué ensayos les hicimos, cuándo las recibimos, quiénes son los proveedores y qué ensayos les hicimos durante todo el proceso productivo y qué personas estuvieron presentes en ese proceso productivo. Si nosotros cerramos ese ejercicio, significa que tenemos el proceso de gestión lo suficientemente robusto para poder hacer un ejercicio de recall efectivo y estar preparados para cuando tengamos que, y esperemos que no, lamentablemente llevarlo a cabo porque realmente tenemos un problema muy evidente. ¿Bien? Es un poco la idea del recall como ejercicio. Bien, vamos a seguir. Control estadístico de proceso. En la industria de los alimentos el control estadístico de procesos es clave y es la manera en la cual nosotros controlamos de alguna manera nuestros procesos productivos. A ver, son productos, como hablábamos al principio, de procesos derivados lineales o procesos intermitentes. Por lo tanto, hablamos de un elevado volumen de producción, una elevada cantidad de unidades comercializables. Por lo tanto, no podemos hacer ensayos a todas las unidades, no solo porque no tenemos la capacidad ni la infraestructura necesaria para poder hacerlo, sino porque en la mayoría de los casos, los controles que realizamos en la industria de los alimentos son ensayos de tipo destructivos. Entonces nos quedamos sin el producto. Por eso es importante que nosotros hagamos ciertos juegos o juguemos de alguna manera con determinadas variables o controles o monitoreos estadísticos para entender si nuestro sistema definido de control, ahí te dejo Dani, nuestros sistemas definidos de control siguen siendo igual de válidos, siguen dándonos igual de resultados en torno a qué, a la especificación técnica que nosotros hemos definido. Bien, entonces monitoreamos en el tiempo diferentes atributos en determinadas zonas, las monitoreamos y evaluamos el comportamiento normal o no, estadísticamente hablando, en virtud de esos extremos que yo definí como especificación, entre el límite inferior y el límite superior. Y eso nos va permitiendo, obviamente, con ingenieros de proceso, con expertos en calidad y demás, ir monitoreando si nuestro proceso está o no está bajo control, ¿sí? Es decir, está o no cumpliendo la especificación técnica que hemos definido, ¿sí? En virtud de esa capacidad de proceso que tenemos instaurada en la línea. Dani, adelante.
Se me apagó, me quedó sin señal, pero no sé si lo dijiste. Tengo una consulta. ¿El recall tiene un tiempo determinado para hacerlo? Sí, nosotros no podemos estar 2 meses, a ver, piensen en la necesidad del recall, ¿sí? Obviamente en el ejercicio que hacemos de recall, que lo tenemos definido muchas veces con una frecuencia X, 3 meses, 4 meses o 6 meses, nosotros ahí en el ejercicio podemos llegar a tomarnos algo más de tiempo para realizar el ejercicio. Pero la realidad es que cuando tenemos un recall efectivamente que realizar, es decir, porque hay una problemática, nuestra capacidad de respuesta tiene que ser prácticamente inmediata. Por lo tanto, lo lógico es que el ejercicio que realizamos de recall se realice en el mismo tiempo express en el cual deberíamos poder responder cuando efectivamente lo tengamos que hacer, ¿sí? Ustedes imagínense que si estamos hablando de un producto contaminado, de un producto que tiene una contaminación cruzada o de un producto que tiene un componente indeseado o que no tiene las características microbiológicas esperadas para el producto y que encima, imagínense esta situación, encima estamos hablando de un producto que está definido para una población etaria de riesgo, llámese niños o adultos mayores, entonces no podemos estar dilucidando durante días, durante semanas, durante meses, si el recall es o no es posible de realizar. Entonces normalmente ese ejercicio es prácticamente de resultado inmediato. Se pone todo el equipo a trabajar detrás del recall y se evalúa los problemas que podemos llegar a tener o no vinculados al recall. Y los tenemos que poder solucionar. Y tenemos que repetir el ejercicio para ver si esos problemas se repiten, ¿sí? Tenemos que tener esa gestión allanada, tiene que ser rápida, urgente, porque ustedes imagínense que cuando sucede es porque realmente tenemos un problema evidente, ¿sí? Que requiere pronta y efectiva atención. Bien, hablamos de control estadístico de proceso, hablamos de contaminación cruzada, ¿sí? A ver, nosotros cuando hablamos de contaminación cruzada y de, de elementos extraños, a ver, hay algunas particularidades, vamos a volver para que ustedes vean la mención que voy a hacer a contaminación cruzada antes de meternos en control de plagas. Cuando nosotros hablamos de contaminación cruzada en la industria de los alimentos, hablamos de todo aquello que se pueda voluntaria o involuntariamente incorporar a la matriz del alimento o al proceso productivo y por ende en contacto directo con el alimento, que es indeseado, que no es esperado en virtud de la matriz alimentaria que yo tengo definida. ¿Qué puede ser una contaminación cruzada? Obviamente puede ser otra materia prima, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo estoy elaborando un producto que tiene materia prima A, B, C y de repente en alguna parte del proceso productivo me quedó un remanente o quedó un cangilón abierto, una cinta transportadora, una olla de presión, un baño, no sé, una válvula distribuidora, una cañería abierta, un bypass cerrado, lo que fuere, alguna situación de proceso que hace que una materia prima X se incorpore a una matriz que no la tiene definida per se como un componente. Eso es una contaminación cruzada de una materia prima en una matriz de alimento. Pero también podemos hablar de contaminación cruzada vinculadas a lo que la persona puede llegar a transferirle al alimento. Por eso yo les hablaba hoy de las buenas prácticas de manufactura, de la necesidad de que la gente se higienice las manos, de que haya esclusas para ingresar a la planta, de que haya ciertos métodos vinculados a la indumentaria, al control del cabello, en cara, en cabeza, alhajas y demás, ¿sí? Al uso del celular como un gran contaminante, me quiero apurar y me trago, disculpen. El celular es un gran problema a la hora de gestionar la industria de los alimentos, porque la gente lo tiene como incorporado y batallamos contra ese tema. Pero bueno, y hablamos también de contaminantes que son de fácil gestión y de difícil gestión. De difícil gestión digo, no, ¿por qué? Porque son muy difíciles de detectar. Por ejemplo, nosotros no tenemos equipos detectores de madera tan instaurados en la industria. Entonces, de repente, los palets de madera, que son normalmente los palets frecuentes en los cuales viene la materia prima que nosotros recibimos, son muchas veces focos de atención
porque terminan muchas veces incorporando madera a la materia prima y posteriormente la madera se incorpora al proceso productivo. Por eso tenemos diferentes tipos, en líneas generales en la industria, mallas o barreras físicas que intentan detener o evidenciar la presencia de madera en determinadas materias primas. Por eso también muchas veces a los proveedores les exigimos un separador, una especie de separador entre el pallet, es decir, entre la madera y el primer piso de la materia prima, y así podríamos seguir vinculada a la gestión de madera. Lo mismo sucede con el vidrio. Nosotros no tenemos detección en líneas generales de vidrio, o no lo podemos hacer fácilmente, por eso nuevamente aparece la barrera física, es decir, diferentes mallas que intentan detener o evidenciar presencia de vidrio, y a eso se le suma también en la industria de los alimentos lo que nosotros llamamos política de vidrio. Es decir, no debería existir en la industria de los alimentos vidrio presente en zonas circundantes al proceso productivo, a lo troncal que vimos cuando vimos gestión integral, a esa columna vertebral del proceso de los alimentos no deberían existir vidrios presentes. A eso le llamamos política de vidrio. Si tenemos vidrio ahí, porque por alguna situación la planta es vieja, la infraestructura no lo permitió, no permitió el recambio hasta este momento, o estamos en un plan de cambio y adecuación que todavía no se pudo materializar del todo, tenemos que tener identificados y numerados a esos vidrios. La alternativa es plastificarlos o ponerle una especie de contact o similar para tenerlos controlados, pero en el fondo tenemos que buscar siempre cambiarlos definitivamente. ¿Por qué? Porque cualquier estallido de vidrio, cualquier vidrio que se astilla y demás, puede llegar a caer e incorporarse al alimento, por eso es importante que no los tengamos dentro del proceso productivo. Sin embargo, sí tenemos diferentes detectores de metales, ¿sí? Adelante, Lautaro. Perdón, Juan, en lo que es referente a envases, tipo, no sé, salsa de tomate, que vienen de vidrio. Bien, ¿qué pregunta? A ver ahí, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pasó? Tiró la bomba, Lautaro, y nos fuimos. Yo no llegué a escuchar qué dijo. Lautaro puso sobre la mesa la idea de, yo les estoy diciendo, no puede haber producto disponible o cercano al proceso productivo, no puede haber vidrio, perdón, cercano al proceso productivo o sobre el proceso productivo, y Lautaro dice, entonces, ¿qué pasa con las mermeladas o sí, mermeladas o jaleas o lo que sea que vienen en frascos de vidrio? No, yo entiendo lo que vos estás hablando, no es con respecto al envase, que por ejemplo es lo que están nombrando acá, sino con el tema de que haya vidrio en las máquinas que están realizando los procesos, en torno a los puntos críticos en donde digamos, el proceso puede llegar a caer vidrio. Por ejemplo, reemplazar las luminarias o colocar una luminaria que, que sea, por ejemplo, de acrílico o de otro material que no genere pedazos de vidrio si se rompe. O sea, eliminar el vidrio lo más que se pueda. Entiendo que te estás refiriendo a eso. Sí, la gestión de vidrio involucra todos los vidrios que están periféricos al proceso productivo. Hablamos de los vidrios de las máquinas, es decir, de los visores muchas veces que traen las máquinas, de las luminarias, también hablamos de las luminarias no solo cubiertas, sino muchas veces de las luminarias antiexplosión para evitar justamente la incorporación, los vidrios de las ventanas o de los lugares cercanos. En referencia a la intervención de Lautaro, justamente lo que pasa en el caso de las mermeladas y demás, es que estamos hablando de envases, estamos hablando de un componente del alimento, y como componente del alimento tiene una criticidad tal que estadísticamente yo lo mantengo bajo control. Es decir, lo recepciono, tengo validado en mi proveedor, voy a controlar ese envase, y en el proceso de envasado voy a asegurarme que los diferentes envases que yo estoy incorporando a ese alimento, ¿sí?, respetan las características vinculadas a su especificación técnica, ¿sí? Es decir, es una situación bajo control, estadísticamente bajo control, ¿sí? Lo que tenemos que
trabajar con la política de vidrio son todos aquellos vidrios periféricos, innecesarios, de los cuales yo me tengo que totalmente desentender a partir de haber hecho una gestión, ¿sí? En el caso de los frascos de vidrio, yo los tengo bajo control. Tengo una especificación técnica definida, un proveedor validado, un proceso productivo, el envasado es crítico, seguramente está definido como un aspecto crítico desde el punto de vista del proceso productivo. Tengo muchos ojos y muchos controles puestos en esa instancia y por lo tanto estadísticamente yo asumo determinado riesgo, pero lo mantengo bajo control. ¿Se entiende la diferencia, Lautaro? Sí, sí, perfecto, clarísimo. ¿Sí? Ustedes piensen lo difícil que es gestionar vidrio en la industria de los alimentos, por eso tenemos que poner foco en aquellas situaciones en las cuales no tenemos posibilidades de buscar otra alternativa, o porque el producto no lo permite, o porque nosotros no queremos migrar a otra alternativa, ¿sí? Entonces, en esos casos ponemos atención y generamos la gestión necesaria de control pertinente para esa situación. Ahora, todo lo demás, luminarias, visores, ventanas, puertas y demás, tienen que ver con una gestión vinculada a la persona. Incluso los anteojos que muchas veces utiliza la gente. O sea, nosotros tenemos colaboradores que utilizan anteojos. Los anteojos son vidrios, ¿sí? Entonces también tenemos que tener un control sobre esos anteojos. Ustedes me dirán, qué extremista, pero es así, ¿sí? Porque tenemos que tener bajo control todos los vidrios posibles de incorporarse a la línea productiva en zonas en las cuales nosotros no esperamos ni queremos que se haga ese tipo de incorporación, ¿sí? Pasa por ahí. Bien, vamos al control de plagas. Control de plagas tenemos como dos situaciones. A ver, control de plagas, que se le dice coloquialmente, hoy claramente se habla de manejo integral de plagas, porque ya no es un control per se, no es que nos encargamos de buscar las plagas y de agarrarlas, sino que hablamos de un manejo integral, ¿sí? Más complejo de las plagas, y cuando hablamos de plagas, hablamos de las plagas que rodean nuestra nave productiva o el lugar en el cual se desarrolla el proceso productivo vinculado a los alimentos. Y yo les traigo como dos ejemplos concretos, ¿no? Primero les quiero mostrar este ejemplo, que es un ejemplo muy simple y que tiene que ver con una industria en la cual no están quizá todos los recursos disponibles, o sea, tienen tantos recursos disponibles, donde de repente, este es un caso real, no les estoy mintiendo, es una distribuidora de lácteos, ¿sí? En la cual la gestión que realiza la empresa que está proveyendo el servicio de manejo integral de plagas, en principio y como aproximación al cumplimiento de los requisitos que se esperan para la gestión de plagas, realiza un mapa a mano, ¿sí? En donde referencia de alguna manera los diferentes lugares que tiene el centro de distribución, que es un centro de distribución relativamente pequeño, ¿sí? Donde identifica las cámaras, los depósitos de envasado, las estanterías, la parte periférica y el perímetro externo al predio, externo a la planta e interno a la planta, ¿no? Nuevamente, cuando hablamos de manejo integral de plagas, hablamos de diferentes perímetros en los cuales vamos a controlar o vamos a colocar barreras que son diferentes en virtud de la problemática que tengamos en el lugar en el cual estamos emplazados. ¿Por qué digo lugar en el que estamos emplazados? Porque claramente no es lo mismo tener una industria de alimentos en una zona residencial, es decir, en el centro de Luján, que tener una industria de los alimentos en el medio del campo. Por ejemplo, hoy mencionaban el caso de General Sila, está en el medio del campo. Entonces la problemática que tiene una planta que está ahí es distinta a la que tiene una que está en el centro de la ciudad de Luján. E incluso es distinta a una que está en un parque industrial. Entonces, el manejo integral de plagas no es la aplicación de una receta de cómo yo quiero controlar a los roedores, por ejemplo, sino que voy a tener que poner una determinada cantidad de trampas o de barreras o de estaciones de cebaderos acorde a la problemática que yo tenga en ese lugar. Bien, ahora, este caso que yo les estoy mostrando es un caso muy simple en donde estamos hablando de una empresa que quizá no tiene todos los recursos necesarios para, ¿no?
Sin embargo, hay otras empresas en las cuales la posibilidad de reacción que tienen frente a las necesidades de la industria son distintas, pueden reaccionar de una manera distinta, entonces hablamos de otro tipo de mapa, de otro tipo de control y así sucesivamente, ¿sí? ¿Podemos dejar de compartir un ratito, Romy, de grabar, perdón? A ver si tenemos... las empresas que están en el campo tienen esa problemática, ¿no? Que de repente la heterogeneidad de plagas con que se encuentran, plagas, entiéndase plagas a todo aquello que nosotros, a todo lo indeseado, ¿no? Que rodea, a todos los animales indeseados que rodean a la planta. Hoy, desde el punto de vista legal, hay una especie de nomenclador de plagas, es decir, hay determinados animales que son considerados plagas para la legislación y otros que no. Por ejemplo, las ardillas no son consideradas plagas, de hecho hay una propuesta de ley y demás que está como batallándose a nivel provincial, porque realmente para las industrias de esta zona son realmente una plaga, no solo por la transmisión de enfermedades, sino por todo lo que generan desde el punto de vista de edilicio, ¿no? Desde las problemáticas que hay en los cables, en las mangueras y demás. De hecho, nosotros, por ejemplo, tuvimos un retraso de casi 2 horas y media el día de ayer a la noche, que debíamos arrancar después del feriado a las 10 de la noche, pudimos arrancar a las 0:30 de la mañana con un proceso particular, porque tuvimos mangueras vinculadas a un compresor, a un servicio, roídas por ardillas, ¿sí? Nosotros tenemos un serio problema bueno, tenemos que batallarlos y se tratan de repeler de alguna manera, pero realmente hoy es un problema serio en todo el distrito de Luján, no solamente en la industria en la que yo le estoy hablando. Pero las empresas que están en el campo, como la que mencionaba recién Ignacio, claramente se encuentran con, no sé, serpientes, zorro, liebre, con cualquier tipo de, incluso con pájaros, ¿no? Muchas veces cuando se hablan los portones, por más que se utilizan portones de accionamiento rápido, las palomas, los pájaros en líneas generales ingresan fácilmente y después son muy difíciles de extraer, con la problemática de que muchas veces hacen sus necesidades dentro del depósito, bueno, y realmente genera una complejidad muy, muy grande, ¿sí? Pero bueno, y ahí viene de alguna manera también los aspectos edilicios como un condicionante en la industria de los alimentos, y con esto creo que tengo que cerrar porque se me termina el tiempo. Tenemos que pensar en que los aspectos edilicios, ¿sí?, tienen que ser lo suficientemente adecuados para la industria en la cual estamos, ¿no? Techos relativamente bajos, de fácil acceso, con molduras de fácil limpieza, columnas preferentemente cerradas, ¿no? A veces tenemos esos tinglados de hierro entrelazado, bueno, tenemos que ponerle alguna especie de cobertura para que internamente dentro de esas columnas no se empiecen a generar anidamientos o suciedad acumulada, ¿no? Los pisos tienen que ser lisos, preferentemente em, con, con un tipo particular de carpeta que permita la limpieza con máquina. Tiene que haber portones de accionamiento rápido, portones con enclavamiento en lugares específicos para evitar que muchas veces se genere una apertura directa entre depósito de egreso de mercadería o depósito de ingreso de materias primas y hacia el exterior. Entonces normalmente tenemos un doble enclavamiento de portones, de tal manera de que los camiones, los utilitarios, o como vamos a distribuir o como recibimos la mercadería, se colocan en una especie de pulmón que permite trabajar fácilmente en la carga o en la descarga sin necesidad de estar exponiendo de manera permanente la apertura hacia el depósito, y de esta manera también repelemos o evitamos muchas veces la incorporación de plagas o incluso la circulación indebida de aire, ¿no? Cuando tenemos muchas veces aire filtrado o presión de aire positiva en los depósitos o en las zonas productivas. Incluso en las esclusas también se trabaja de esa manera. Entonces los aspectos edilicios son claves, ¿sí?, a la hora de pensar en cómo mantener la higiene o las condiciones mínimas de higiene en los procesos productivos en los cuales
la alimentación es el foco de atención, ¿no? Y hablamos de recursos, agua, gas natural, electricidad, un poco lo que hablábamos hoy. Dependiendo del proceso, dependiendo del rubro, es la criticidad de cada uno de estos recursos y por ende tenemos que tenerlos bajo radar. Por ejemplo, volvemos a General Cereal. General Cereal seguramente en el invierno consume un exceso de gas natural, ¿sí? Porque tiene 2 tostadores, 2 secadores, entonces realmente el consumo de gas en invierno, cuando en invierno es un recurso finito, pasa a ser una problemática a la hora de cumplir o no cumplir con el proceso productivo. Entonces, probablemente en el invierno tengamos que tomar decisiones concretas que vayan de la mano con realizar una planificación de la producción tal que me permita quizás continuar con la producción, pero sacrificando algún proceso. Voy a elaborar un producto que quizá no requiera cobertura. Si no requiere cobertura, entonces requiero menos potencia calorífica en el secador, en el secador. Y así vamos jugando de alguna manera con cada uno de los recursos. El agua es un problema. Por ejemplo, CCU, el complejo de CCU ya tiene 9 pozos de abastecimiento de agua. ¿Sí? Es decir, porque el agua es uno de sus principales recursos, por lo tanto tiene 9 pozos. Los va rotando de tal manera de que cada uno de los pozos pueda recuperarse para continuar el abastecimiento necesario de la cadena productiva y así con un montón de otros aspectos. Y claramente toda la industria en general, siempre trabaja en aspectos vinculados a mejora continua y demás que tiene que ver con estar mirando siempre nuestros procesos productivos de tal manera de detectar de alguna manera en qué lo podemos mejorar, cómo lo podemos mejorar para que todo esto que hemos hablado y que muchas veces tiene que ver con lo periférico del proceso productivo, genere resultados favorables, ¿no? Y no se transforme necesariamente en un costo y nada más. Eso de alguna manera cuando hablamos de mejora continua y demás. Bien, de esto ya hablamos hoy cuando hablamos de vida útil, de las condiciones de vida útil acelerada, vida útil normal, prueba de estabilidad, packing test, envase secundario, primario, secundario y terciario y demás. Bien, no los quiero detener mucho más, creo que me quedé sin tiempo, así les agradezco mucho la predisposición para quedarse hasta este momento. Gracias por las intervenciones y por el acompañamiento. Y ustedes dirán si tienen alguna duda para poder evacuarla y si no, me las llevo como tarea y se las traigo como respuesta para el próximo encuentro. Los escucho a ustedes. Si querés, Romy, dejemos de grabar. Si queda alguna pregunta, la respondemos fuera.